Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Hoy es domingo, así que ya sabéis, vuelve una de las secciones que tal vez nunca debió irse, una de mis secciones favoritas. Vamos a hablar de Giallo, vuelven los Domingiallos. Hoy, como ya habréis visto, vamos a hablar de una película de un director bastante interesante. Tengo que hacer un día eh, algo más a profundidad sobre la figura de este hombre. He estado mirando cosas para hacer este vídeo. No esperaba que tuviera este tipo de carrera. Eh, Vamos a hablar del Dios de la Muerte Asesino otra vez, de Armando Crispino. Película de 1972, esto es un detalle importante. Ya sabéis que a mí me gusta dividir el giallo pre-Pájaro de las Plumas de Cristal, post-Pájaro de las Plumas de Cristal, porque considero que el Pájaro de las Plumas de Cristal eh, estandariza un poco el género, ¿no? Antes del Pájaro de las Plumas de Cristal, el giallo es un género un poco más fluido, es un género en el que, bueno, podríamos encontrar cosas que iban más hacia la especie de thrillers o hacia cosas más, este tipo de películas donde hay muchos giros todo el rato y eh, el autor te intenta engañar bastantes veces, hacia, bueno, lo que es más ya lo que todos conocemos, ¿no? Eso, ese precursor del slasher, whodunit, donde hay muchos asesinatos y muy sangrientos, ¿no? Como digo, el Dios de la Muerte Asesino otra vez, ya sabéis que cómo son las distribuciones, cómo eran las distribuciones de este tipo de películas. Título original Etrusco uccide ancora, que vendría a ser algo así como El Etrusco sigue matando, título que por cierto tiene en México. Película que se conoce también como Overtime en Francia y en algunos sitios en Europa. Película que también se conoce como eh, eh, The Truth Kills Again, eh, que sería un título más acertado o más mejor traducido, o también se conoce en el Reino Unido y en Estados Unidos como The Dead Are Alive, que es el subtítulo que se le da a la distribución internacional al principio en esta The Truth Kills Again, ¿no? A mí personalmente me gusta bastante el título en español. Considero que el Dios de la Muerte, asesino otra vez, se te llena la boca diciéndolo, ¿no? Le da más enjundia. Aunque sí que es verdad bueno, es un poco algo que se sacó de la manga el que la trajo aquí, ¿no? Como decía, la carrera de la película que es de Armando Crispino, autor de otro giallo, ¿no? Tensión, Manchas Solares. He visto alguna gente que le llama Autopsia Mancha Solar, título que no es oficial en ningún sitio. De hecho, los tres títulos son Mancha Solar en italiano, Manche Solari, eh, Tensión aquí en España, y luego Autopsy, que lo he visto también, pero bueno, hay gente que le llama Autopsia Mancha Solar. Más o menos ya sabréis qué película estoy hablando. Como decía, Armando Crispino es un director bastante interesante porque es un director bastante italiano en cuanto a filmografía. Tiene pues su giallo, sus películas de terror, tiene sus películas bélicas y sus westerns, sus spaghetti westerns, y tiene también, películas a la rabiata, ¿no? Ese tipo de películas, lo que aquí sería películas de destape, ¿no? Películas S, pues bueno, en un exploitation en este caso, con La Madre Superiora del Pecado. Pero es un director, como digo, bastante interesante porque tiene una carrera bastante corta. Son simplemente 9 películas como director, 12 como guionista. Está dirigiendo del 66 al 81, cosa que no es, como digo, habitual. Ahí tienes a gente como, por ejemplo, bueno, hay algunos directores de aquellas épocas que aún siguen, los que están vivos, que aún siguen haciendo cosas. Y, y, y en este caso, como digo, es bastante curioso porque al final es un señor que muere con 80 años. No es un caso como de la mano que muera joven. Os prometo hacer un vídeo más a profundidad sobre la carrera y sobre por qué desistió, ¿no? He leído que tiene algún proyecto fallido, pero bueno, eran directores, lo que decimos siempre, ¿no? Eran directores artesanos, directores que se movían
en entornos económicos pobres en cuanto a producción de las películas. El propio Fulci, sin ir más lejos, son, bueno, esto, producciones baratas, producciones para videoclubs en los 80, producciones para, bueno, telefilms, el propio Crispino tiene algún telefilm, y tiró la toalla, básicamente, y me interesa, como digo, la figura de este hombre, y ya os traeré, bueno, más en profundidad. En cuanto a la película, bueno, así, datos interesantes, si sois habituales, sois conocedores de un poco del género, sale Samantha Eggar, ya sabéis, la protagonista de Cromosoma 3, una de mis películas favoritas, y ya sí, vamos a hablar de la película. Como decía, el título en español está bastante conseguido porque en general los títulos, La muerte asesina otra vez, los muertos están vivos, este tipo de cosas, el dios de la muerte asesina otra vez, el etrusco asesina otra vez, va de eso, ¿no? Ya sabéis que los italianos de esa época tienen bastante fascinación por la cultura etrusca, es normal y es habitual, al final es su cultura antecesora con los romanos. En este caso tenemos esto, ¿no? Un arqueólogo descubre una tumba etrusca y ese mismo día unos jóvenes se cuelan para hacer cosas cerca de la tumba y son asesinados. Por todas las sospechas recaen sobre el equipo, sobre la gente que está cerca, ¿no? Sobre el coreógrafo, sobre un coreógrafo que está haciendo una obra de teatro, porque está haciendo una ópera, mejor dicho, porque le han puesto unas zapatillas rojas diseñadas por este coreógrafo al cadáver. Además han robado otro par. Sobre el propio compositor de la obra, sobre su mujer y sobre todo, sobre este arqueólogo alcohólico que resulta que es el examante de la mujer de este compositor y que en cierta manera, bueno, en cierta manera no, el compositor lo ha contratado. Esto es un poco absurdo, ¿eh? Lo ha contratado para tener cerca de su mujer. En fin, pero bueno, la película va avanzando, tenemos típico lo que es un giallo, ¿no? Más asesinatos, ciertos giros de guión, bueno, lo que es también un whodunit, ¿no? Descartamos a sospechosos, poco a poco todo el mundo va teniendo o su coartada se va rota, ya sabéis qué es este tipo de género hasta llegar al final y descubrir quién es el asesino. Esta es la parte sin spoilers, como siempre digo, así que no os voy a decir quién es el asesino o la asesina, simplemente comentar un poco los aspectos de la película. La película está muy bien, a mí la película me ha gustado bastante. Tiene lo suficiente, al final, cuando empiezas a ver, el giallo es un género que es un género de explotación, y por lo tanto prácticamente vive de copiarse uno a otro, por eso digo que es tan importante el pájaro de las plumas de cristal, porque es un poco, esto es lo que tenéis que copiar y lo que van copiando. Entonces llega un punto que es relativamente habitual que el giallo se te haga bola, ¿no? Que sea todo lo mismo. Y es bastante complejo, una vez hecha la criba de las grandes películas que todo el mundo comenta, ¿no? Bajo las plumas de cristal, Seis mujeres para el asesino, todas estas. Tengo varios vídeos hablando de ellas, los grandes gialli. Una vez superados estos, es relativamente habitual no encontrarse con tampoco tan buenas películas, o al menos películas diferentes. Este caso es uno de ellos, ¿no? Es una película lo suficientemente diferente como para distanciarse de otras. El hecho de que el protagonista sea alcohólico y juegue con que él mismo duda de sus actos y duda de sus... no recuerda una parte importante de su pasado por este alcoholismo y que esté enfermo y que te lo planteen más de una vez como una persona turbia, ¿no? Porque hay varios momentos en los que te dan a entender que él no es una buena... Bueno, hay un intento prácticamente al principio de película
Hay un intento de violación, lo que pasa es que era otra época y se juega a otras cosas, pero es claramente un intento del protagonista intenta violar a su ex amante. Es una imagen bastante clara, ¿no? Quiero decir. Eh, el hecho de que, como digo, el protagonista sea algo turbio se diferencia lo suficiente y, si bien es cierto que no es la primera película que juega algo etrusco, sí lo hace lo suficientemente bien, ¿no? Como digo, a mí en general la película me ha gustado bastante, está bastante bien. La banda sonora de Richard Tolani está muy bien, muy bien. Y es un giallo lo suficientemente diferente y lo suficientemente que hace otras cosas, ¿no? Podríamos decir, como para diferenciarse de esto. Cuanto a la parte del asesino, o la asesina, como digo, es la parte que más flojea. Al final yo entiendo que tú quieres construir un relato y a lo mejor da más importancia a toda la parte del relato del protagonista, de descubrir su pasado y no esa cosa oculta en la memoria y todo esto, ya pues a descubrir el pasado y a ir marcando un poco el camino el contexto que nos haga ver por qué la historia de amor, básicamente, entre el protagonista y su examante, que se deja un poco de lado todo el lado del asesino. Es uno de esos diálogos donde la motivación del asesino es bastante sui generis, por no decir es una chorrada como un castillo, es una chorrada increíble la motivación del asesino o la asesina, pero está lo suficientemente bien. Las muertes son bastante sangrientas, demasiado exageradas para mi gusto, en el sentido de, al final, sobre todo por ejemplo la primera muerte se da con una barra y al dar un golpe empieza a salir una de sangre completamente irreal, pero bueno, es parte de la gracia, ¿no? Eso estamos todos, es parte del juego en el que queremos jugar y que nos gusta tanto. Y en ese sentido, es verdad que no abunda, no es un conteo de muertes continuo, al final es principios de los 70, es normal, pero como digo, en ese sentido está bastante bien, ¿no? A mí en definitiva la película me ha gustado bastante. Es verdad que está mejor en lo que es el componente de terror que lo que es el componente más, bueno, más whodunit. En ese sentido sí que deja un poco insatisfecho. Pero bueno, en general me ha parecido una buena película. Como digo, que se significa lo suficiente como para diferenciarse de otras y con su buena dosis de sangre y al final también su buena dosis, su cierta dosis erótica. Al final tenemos que tener en cuenta que el asesino mata eh, a parejas que van a hacer el amor, lo cual, como podéis entender, da pie a ver cosas, ¿no? Entramos ya en la parte con spoilers y me voy a hablar sobre todo de lo que es el asesino, ¿no? Como digo, al final ese es de esos películas de terror, porque se da mucho en el giallo, pero también se da en el terror en general, que es un trauma, ¿no? Al final el asesino tiene un trauma y lo hace por eso, porque tiene un trauma. Está traumatizado y por eso mata. ¿Cuál es el problema? Que al final no es como en Rojo Oscuro, ¿no? Que el trauma está relativamente bien justificado. Por si no habéis visto Rojo Oscuro, no voy a decir. O sea, me extraña mucho que hayáis visto esta y no habéis visto Rojo Oscuro, pero bueno, no voy a decir cuál es el trauma y quién es el asesino. Pero en este caso el trauma es que ve a su madre acostarse con otro hombre. eh, el, Ve a su madre ser el infiel. El padre se vuelve loca. Esta escena es increíble, ¿eh? El padre se vuelve loco, le empuja y entonces la mujer empieza a arderle el pelo porque cae en una estufa y el tío ¡pah! Se vuelve loco y mata a todas las mujeres que son infieles. Porque de cierto modo culpa a la madre. Años 70 Italia.
Como digo, el asesino, las motivaciones del asesino es gran chorrada. En el fondo es gran chorrada. Aquí tenemos otra vez, tenemos policía inepta, tenemos varios de los tips de los checks más habituales del género, aunque como digo, se significa para mí, se significa lo suficiente, hace cosas diferentes. El hecho sobre todo de que gran parte de la trama, o el gran peso de la trama sea básicamente el propio protagonista, ya no es intentar recordar algo en la memoria, sino dudando sobre si él al final es el asesino o no, eh, que utilice su cinta, que tenga grandes lagunas, que tenga ataques de ira, porque los tiene, no solo cuando está alcohólico, sino en la película los tiene, que veamos, que veamos bueno, estar en el teatro pudiendo perfectamente robar los zapatos. Lo de los zapatos es la hostia porque es que la madre tira los zapatos, que es en plan. Pero bueno. Eh, el hecho de que lleguemos incluso, evidentemente no, pero lleguemos a dudar sobre si el protagonista es el asesino o no, y que remarque tanto los traumas, todo el rollo alcohólico, que tenga la oportunidad, incluso, no solo la oportunidad, sino que también tenga hasta cierto móvil para asesinar, hacen que la signifique demasiado. A lo mejor se gasta demasiado tiempo haciéndonos ver que el protagonista es el asesino o tiene motivos para ser el asesino, para al final no hacerlo, que se gasta muy poco en lo que es el asesino en sí. Pero bueno, en definitiva, como digo, una buena película de un director que ya digo que repasaré más a profundidad su carrera, al menos qué le pasó, o simplemente dejo, si no lo hago es que no he encontrado nada, simplemente tiro la toalla y ya está. Lo que sí que os prometo es traeros esta tensión, autopsia mancha solar, como queráis llamarla, y nos vemos en la próxima. Adiós.